Saludos, les habla el doctor Vladimir Mamani, médico de medicina crítica y terapia intensiva y creador de las páginas de paciente crítico y amnestesia. Con esta pequeña charla vamos a dar inicio a una serie de revisiones sobre fisiología respiratoria y cardíaca, que son conocimientos básicos que debemos tener a la hora de enfrentarnos a nuestros pacientes en la práctica diaria. Esta charla, perdón, ha sido parte del primer curso de fisiología cardiopulmonar y también del primer curso de fisiopatología de los estados de choque y fluidoterapia que se llevaron a cabo el año pasado en el complejo hospitalario Viedma. Y esta en particular está en relación con las características que tiene el transporte, adquisición del oxígeno desde la atmósfera hasta que llega a su punto de empleo final, que es la mitocondria, ¿no? O sea, vamos a hacer referencia al movimiento de esta molécula y obviamente como es movimiento, vamos a denominarlo cinética del oxígeno, que es lo que vamos a revisar en los siguientes minutos. El oxígeno, ustedes sabrán que es el la molécula que es en todo caso responsable de que la vida se pueda llevar adelante en nuestro planeta y que es además el elemento fundamental para que se pueda adquirir energía en forma de ATP por una gran parte de los seres vivos. Entonces, el movimiento que éste tiene desde que uno lo toma de la atmósfera, del aire ambiente, hasta que llega a la célula es lo que conocemos como cinética del oxígeno y sigue básicamente un recorrido desde que lo introducimos en nuestros pulmones hasta que llega a la célula, que vamos a denominar cascada del oxígeno, porque vamos a ver que sus presiones parciales van disminuyendo de forma paulatina y van cambiando a lo largo de todo ese trayecto. Un concepto fundamental que tenemos que recordar acá es que la atmósfera está conformada por una mezcla de gases, de los cuales el principal es el nitrógeno, que aproximadamente tiene un 79%, el oxígeno como tal, que representa un 21% del contenido, y otras mezclas de gases que vienen en una menor cantidad. Sumados a nivel del mar, tenemos una presión parcial de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Esto va a variar en función de la altura a la que nos encontremos. Pero para términos generales de esa charla, vamos a trabajar con la presión barométrica a nivel del mar, que son 760 milímetros de mercurio. Estos 760 milímetros de mercurio se encuentran obviamente igualados también dentro del cuerpo, por lo que los pulmones, cuando están en estado de reposo, no manifiestan un gradiente de presión y por lo que no hay movimiento de los gases, no hay movimiento de aire, hasta que se inicia la inspiración y la expiración, en la cual obviamente ingresa y egresa el volumen que uno está respirando, ¿no? Bueno, ahora, como dijimos hace un momento, el 21% de la presión atmosférica corresponde al oxígeno. Entonces, para determinar la presión parcial que este gas ejerce, simplemente tenemos que multiplicar 760 por 0.21, que nos representa el porcentaje, y nos va a dar que el aire ambiente, o sea, el aire de la atmósfera, tiene una presión parcial de oxígeno de 159 milímetros de mercurio, ¿no? Sin embargo, esto es en condiciones estándar, ¿no? Lo que se llama cuando no estamos hablando de aire seco, o sea que no está afectado por la humedad. Y como ustedes recordarán, básicamente la atmósfera y las condiciones climáticas condicionan cierto grado de humedad en el aire que respiramos, lo cual va a hacer variar un poco las presiones que cada gas ejerce. Sin embargo, cuando usamos gases médicos, es decir, oxígeno y aire, que están almacenados en los tanques o en los generadores de concentradores de oxígeno, el aire que estamos administrando ahí sí prácticamente es aire seco. Sin embargo, al respirar, el aire atraviesa el sistema de conducción por las vías aéreas altas, la tráquea, a nivel de los bronquios, y se va humidificando, va ganando humedad porque la temperatura del cuerpo es aproximadamente 37.7 grados centígrados, 37.5, y esto genera que haya además una ganancia de humedad, ¿no? Una ganancia de partículas de vapor de agua,
lo cual va a modificar un poco la concentración de los diferentes componentes del aire inspirado. A una temperatura normal, o sea, 37 grados, el aire que llega a los alvéolos tiene una saturación de humedad cercana al 100%, ¿no? Y esto representa aproximadamente unos 47 centímetros de agua de presión que se han intercambiado con el aire que hemos respirado. Entonces, para saber cuánto de oxígeno realmente ha llegado al alvéolo, tenemos que realizar esta pequeña operación, que es lo que nos va a mostrar cuál es la presión alveolar de oxígeno, o sea, cuánto de oxígeno llega finalmente al alvéolo. Hacemos lo siguiente, restamos de la presión barométrica en la presión de vapor de agua, que son 40 centímetros de agua. Eso se multiplica por la fracción inspirada de oxígeno, que cuando estamos con respiración espontánea y sin oxígeno suplementario es del 21%, ¿no? Y a este valor obtenido hay que restarle la presión que a nivel del alvéolo tiene el dióxido de carbono. Ustedes recordarán que a nivel alveolar es donde los capilares vacían el dióxido de carbono, que es producto del metabolismo del cuerpo, para que sea eliminado, y este gas también tiene que ocupar un espacio y ejercer una presión sobre el alveolo. Entonces, para saber realmente cuánto de oxígeno hay, hacemos esta pequeña operación y vamos a encontrar que aproximadamente a nivel alveolar hay 100 milímetros de mercurio. Si se fijan, a nivel del aire ambiente eran 159 y a nivel alveolar ya hemos perdido aproximadamente 59 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno que teníamos en un comienzo, fruto de ganancia de humedad y también de que se tiene que restar la presión que ejerce el dióxido de carbono a nivel alveolar. Entonces surge ahí nuestra primera premisa. A nivel alveolar el aire tiene que estar humidificado, ¿no? Y esto tiene su razón de ser, ¿no? Porque en realidad también si fuese aire completamente seco lesionaría las mucosas, dificultaría la eliminación de secreciones y podría generarnos muchos problemas, ¿no? Es por eso que también cuando administramos oxígeno suplementario por encima de cierto flujo, nosotros lo humidificamos para preservar básicamente la integridad de todo el árbol traqueobronquial y de los alveolos. Entonces, aire húmedo es lo que tenemos a nivel alveolar. Y esto es para que podamos ver un poquito las diferencias que existen en relación a la ubicación geográfica en la que nos encontremos. Acá tenemos las presiones parciales de oxígeno a nivel de aire ambiente a diferentes niveles. A nivel del mar, por ejemplo, es 159, en Caracas, que está un poquito más alto, 141, en México 122, en Bogotá 117, en La Paz 103, y en la Oroya, Perú, que está casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno que se ejerce por la disminución de la presión atmosférica es de 101 milímetros de mercurio, ¿no? Y algo similar va a ocurrir cuando nosotros nos referimos a la presión alveolar de oxígeno, ¿no? A nivel del mar, habíamos hecho el cálculo, salía como 100 milímetros de mercurio, pero a nivel de la Oroya, Perú, es únicamente de 58. Si se fijan, ha caído casi en este caso un 40% de la presión inicial que se tenía al inspirarlo hasta que llega al alveolo. Y esto influenciado por los cambios de la presión barométrica que se tienen en función de la altura, ¿no? Entonces es un cuadro muy importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos que recordar que la presión barométrica va variando en función de la altura a la que nos encontremos. ¿Y qué ocurre en el capilar terminal pulmonar? ¿No? ¿Qué ocurre a nivel capilar? Teníamos 100 y en el capilar terminal pulmonar hemos perdido otros 5 milímetros de mercurio a nivel del mar y tenemos únicamente 95 milímetros de mercurio de oxígeno. Y esto se debe básicamente a que existe una pérdida de este gas por la difusión que se tiene del alveolo hacia el capilar, ¿no? Que normalmente es de unos 5 milímetros de mercurio, a veces un poquito menos, pero que es algo normal, ¿no? Eso es porque hay una pérdida a nivel de lo que es la difusión. Sin embargo, ya cuando tomamos una muestra en sangre arterial sistémica, nosotros nos encontramos con que a nivel del mar la presión parcial de oxígeno, o sea, la presión arterial de oxígeno es de 90 milímetros de mercurio. Y esto se debe básicamente a que existe un fenómeno, ¿no? Que se llama el fenómeno de Shandt, o sea, hay sangre que no pasa por la parte pulmonar,
o sea que shantea la parte pulmonar y pasa directamente sin oxigenarse hacia el lado izquierdo, hacia la aurícula izquierda, que es básicamente sangre que está dada por las arterias bronquiales, que está ocupada de la irrigación, y ese es un shunt normal que aproximadamente también colabora con una pérdida de aproximadamente unos 5 milímetros de mercurio. Entonces, como habrán podido darse cuenta, desde que inspiramos el aire ambiente, que tiene 159 milímetros de mercurio de oxígeno, hasta que llega al nivel arterial, hemos perdido aproximadamente unos 69 milímetros de mercurio de este gas. Y eso lo pueden corroborar ustedes cuando tomen una gasometría, van a poder ver que más o menos a nivel del mar es 90 milímetros de mercurio. Y esa es la cantidad del oxígeno que nos llega hacia los capilares, hacia el territorio vascular, para que esté disponible hacia la célula, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en el intersticio de los tejidos, ¿no? En los tejidos tenemos una presión de oxígeno mucho menor, de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, que es lo que más o menos difunde después de que hemos visto eso, ¿no? Esta es una pequeña muestra, por ejemplo, acá vemos cómo sale 62, llega al territorio arterial, y sale únicamente 40, ¿no? Reduciendo aproximadamente unos 20 milímetros de mercurio, que son obviamente tomados por lo que son las células. Y acá, nuevamente, para que podamos apreciar lo mismo, tenemos una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, y podemos ver que al salir, después de que ha sido este oxígeno tomado por las células, tenemos ya una presión de oxígeno del lado venoso de aproximadamente 35 milímetros de mercurio. Entonces tenemos, si hacemos un cálculo de contenidos y volumen, que acá tenemos 8 volúmenes de oxígeno y al salir tenemos 13 en el lado venoso, ¿no? Y estos 5 volúmenes de oxígeno que se pierden son los que son metabolizados por las células, ¿no? Entonces esto es uno de los conceptos importantes que tenemos que ver, que vamos a revisar con más detalle un poquito más adelante. Otra cosa que es muy importante que recordemos, este es un gráfico que nos hace mención a la capacidad que tiene el sistema de soportar una disminución en la cantidad de oxígeno administrado o un incremento en el consumo que pueden tener los tejidos, ¿no? Podemos ver que este es un valor normal, y acá podemos ver como cuando hay un consumo incrementado, el consumo se hace a expensas de la reserva que se tiene, pero eso tiene un límite, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para que veamos en función de la adyacencia de capilares que puedan existir, ¿no? Para que podamos observarlo más adelante. Y finalmente, una vez que hemos llegado a la parte esa de la célula, tenemos que hablar de la mitocondria, que es el lugar donde finalmente se lleva a cabo el proceso de respiración y donde el oxígeno cumple su función, ¿no? Y aquí es donde la cosa se complica un poco, porque ahí tenemos que empezar a hablar de lo que es el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, y ver cómo van brincando los electrones, pero que son un tema que no los vamos a revisar ahora, que lo pueden revisar en cualquier libro de fisiología o de bioquímica en el que se revisa este proceso, pero lo importante que sí tenemos que recordar es que una vez que llegamos a la mitocondria, el oxígeno como tal va a ser el que va a generar la producción de energía mediante la producción de ATP, que es la principal moneda energética que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Entonces eso sí es importante que lo recordemos en este punto. Ahora, y que ya hemos visto cómo más o menos varía la cantidad de oxígeno que va llegando a los diferentes segmentos del cuerpo, tenemos que hablar un poquito de lo que es realmente su transporte, o sea, cómo se transporta el oxígeno una vez que se ha difundido de los pulmones hacia los capilares pulmonares, ¿no? Y eso básicamente es el transporte. Sabemos que el principal elemento que lo lleva adelante es básicamente la hemoglobina, que está contenida en los glóbulos rojos, y que, como ustedes recordarán, es una proteína que tiene básicamente un complejo E y tiene unidades de globina que obviamente hacen que esta molécula sea capaz de trasladar el oxígeno unida a ella y luego liberarlo en el lugar donde se requiera su utilización, ¿no? Tenemos que recordar también que la capacidad de la hemoglobina para saturarse y liberar oxígeno no sigue una
proyección, digamos, lineal, sino más bien una curva sigmoidea, es decir, es exponencial y logarítmica, y se puede alterar por algunos factores como son el pH de la sangre, ya sea si se va hacia el lado de la alcalosis o hacia el lado de la acidosis, hacia el lado de la alcalosis, que es un desvío a la izquierda. La hemoglobina es más propensa a retener oxígeno y entonces no lo libera con mucha facilidad. En cambio, cuando está hacia el lado de la acidosis, cuando hay cierto grado de acidemia, sí se libera con mayor facilidad el oxígeno de la hemoglobina. Eso es algo que tenemos que recordar también. Y recordar algunos factores que pueden desviar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, por ejemplo, una elevación del pH, o sea, una alcalemia, una disminución del CO2, una disminución de la temperatura, una disminución del 2,3-difosfoglicerato, algunas hemoglobinas raras como la hemoglobina fetal o cuando la hemoglobina está unida a monóxido de carbono, que pueden desviar la curva hacia la izquierda y hacer que la hemoglobina no libere el oxígeno. Y hacia la derecha, más o menos lo contrario, ¿no? Una disminución del pH, un incremento del PCO2, una subida de la temperatura cuando estamos con fiebre y un incremento en el 2,3-difosfoglicerato que va a competir con el oxígeno por la hemoglobina y al haber más entonces va a hacer que se libere con mayor facilidad, ¿no? Es otro de los factores principales que alteran esto. Y otra cosa muy importante que tenemos que recordar es que en función también de la presión que ejerza el oxígeno y el nivel de hemoglobina, vamos a tener diferentes contenidos de oxígeno, ¿no? Esta es una tablita que nos orienta un poquito a ver, por ejemplo, si tenemos una PaO2 de 50 milímetros de mercurio, la saturación va a estar al 83% y el contenido con 15 gramos de hemoglobina va a ser del 7,0 y si tenemos únicamente 10, 11,4, ¿no? Entonces, para ver cómo modifica uno la presión arterial de oxígeno que tenemos y cómo se modifica el contenido también en función de nuestro nivel de hemoglobina, ¿no? Entonces, es para tomarlo en cuenta en esa situación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar el contenido de oxígeno que tenemos en el cuerpo, ¿no? Que está siendo transportado por la hemoglobina? Esto se mide básicamente en volúmenes y está determinado por la concentración de hemoglobina en gramos por decilitro, la saturación de oxígeno que medimos en una gasometría arterial y este valor de 1,39 que es una constante que representa la capacidad de transporte de la hemoglobina en relación a los volúmenes de oxígeno, es decir, un gramo de hemoglobina transporta más o menos 1,39 ml de oxígeno, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que recordar, esta constante, 1,39 por la concentración de hemoglobina, por la saturación que tenemos, y a esto le sumamos la presión que existe a nivel sérico, o sea, de oxígeno, el oxígeno que está disuelto básicamente en el plasma, que es una cantidad muy ínfima, ¿no? Es 0,003 por la presión arterial de O2 que está medida por la gasometría, entonces verán que el aporte no es muy importante, pero que igual se tiene que considerar para tomar en cuenta el contenido total de oxígeno que tiene la sangre. Obviamente para que la sangre pueda ser distribuida requerimos un sistema de bombeo y ahí está el sistema, el corazón que actúa como bomba, como motor. Y una vez que hemos establecido esto podemos configurar cómo más o menos se lleva adelante el transporte de oxígeno. Acá vamos a asumir que están los pulmones y va a ser nuestra estación de carga. Nuestro corazón va a ser la bomba que va a generar básicamente un gasto cardíaco, ¿no? Va a generar la cantidad de volumen que va a salir, que vamos a representarlo con esta máquina del tren, y el lugar donde van a estar donde va a estar transportado el oxígeno, vamos a representarlo por los vagones del tren donde se va a cargar el oxígeno, ¿no? Acá estamos cargándolo, y podemos ver que aproximadamente acá, en el punto de partida, tenemos 20 volúmenes por ciento, es decir, 20 ml por minuto, si tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, ¿no? Esto es lo que tendríamos ahí. Entonces tendríamos disponibles, si vemos esto, aproximadamente unos 1000 ml por minuto para utilizar en el lugar donde se va a consumir. Acá vamos a ver que va a ser la estación de bajada, donde se va a sacar el oxígeno que está siendo transportado para ser utilizado por las células, y aproximadamente se va a extraer un 25% en condiciones estables o normales, por decirlo de alguna manera,
del volumen que teníamos disponible. Es decir, teníamos 1000 por minuto, sacamos un 25%, tendríamos 750 ml por minuto, ¿no? Entonces la saturación venosa, como ustedes recordarán, va a caer a un 75%. Acá teníamos una saturación mucho mayor y acá tenemos una saturación de un 75% porque se ha retirado casi un 25% del oxígeno que estaba disponible y nuevamente eso llega a la estación de carga para repetir el proceso. Entonces esta es una gráfica que intenta representarnos cómo es que el oxígeno se va transportando, llegando a destino y luego nuevamente cargando, ¿no? Para iniciar nuevamente el proceso. Ahora aquí surgen algunas apreciaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el principal determinante de la velocidad o de la disponibilidad que va a tener el oxígeno va a ser siempre el gasto cardíaco. Y en esto va a influir mucho la función de bomba cardíaca, las resistencias y demás cosas que vamos a revisar en otros temas. Mucho más que los niveles de hemoglobina, porque ustedes recordarán de la gráfica previa, habíamos visto que la hemoglobina termina trabajando siempre en su estadio casi saturado, ¿no? Siempre al 98, 95, 97% a nivel del mar, eso con la concentración de hemoglobina de 14 gramos por decilitro. Entonces, incrementar, por ejemplo, pensar que una situación en la que se aumenta el consumo yo la voy a poder arreglar incrementando únicamente el transportador que es la hemoglobina, no es del todo cierto, ¿no? Porque en realidad si estamos con un valor de hemoglobina adecuado, con 14, y yo incremento su valor con la transfusión, lo llevo a 16, 18, si bien voy a aumentar la cantidad de transportador que tengo, también voy a incrementar el peso, por decirlo de una forma que se pueda entender, voy a incrementar el peso que va a tener que jalar mi gasto cardíaco, o sea, voy a incrementar el peso de estos vagones. Y si este no es capaz de jalarlos, más bien voy a enlentecer el tráfico, o sea, la velocidad, y en lugar de mejorarlo voy a empeorar, ¿no? Entonces eso es un detalle muy, muy importante que sí hay que tomarlo en cuenta, que lo vamos a seguramente repetir un poquito más adelante por la importancia que tiene. Entonces, el principal determinante de la disponibilidad de oxígeno que se tiene es el gasto cardíaco. Y gracias a este sistema es que nosotros podemos asegurar un aporte de oxígeno constante a los diferentes tejidos, ¿no? Llámense cerebro, el tubo digestivo, el hígado, o sea, a los diferentes órganos del cuerpo, con lo cual vamos a permitir que puedan generar su energía. Ahora, vamos a hacer un ejemplo sencillo, espero que me puedan seguir con la fórmula, ¿no? Siempre aparece en los libros de fisiología y en los libros de terapia intensiva y parece algo muy difícil de entender, ¿no? Vamos a calcular la disponibilidad de oxígeno. Como van a ver ahora no es difícil, ¿no? Es solamente ordenarse un poco. Esta Q va a representar el flujo, es decir, en este caso nuestro gasto cardíaco, que vamos a asumirlo como 5 litros por minuto, que es lo que regularmente se tiene. Este flujo lo vamos a multiplicar por el contenido que teníamos arterial de oxígeno, que hace un momento vimos, que la fórmula era sencilla, 1.39 por la concentración de hemoglobina, por la saturación de oxígeno a nivel arterial, más el oxígeno que está disuelto en la sangre libre sin estar unido a la hemoglobina. Y obviamente como la hemoglobina venía en gramos por decilitro, lo vamos a multiplicar por 10 para que sea gramos por litro e igualar las dos unidades de medida, ¿no? Porque aquí el gasto cardíaco es litros y aquí también tiene que ser litros, ¿no? No se pueden hacer de forma diferente. Entonces, hagamos el ejercicio, ¿no? Tenemos 5 litros de gasto cardíaco, multiplicamos por 1.39 por 15 gramos de hemoglobina por decilitro, por 0.97, que sería la saturación al 97%. A esto le vamos a sumar el 0.03 por 100 milímetros de mercurio, que es lo que vamos a obtener seguramente en la gasometría arterial como presión arterial de oxígeno. Y esto nos va a dar un resultado de aproximadamente 1000 ml por minuto, ¿no? Que va a ser 1000 ml de oxígeno disponibles por minuto, que si los expresamos por superficie corporal, que es como se indexan las cosas para evaluarlas de forma normatizada, son aproximadamente 350 a 550 ml por minuto que tenemos de oxígeno disponible. Ahora vámonos para el otro lado, ¿no? Ya sabemos cuánto oxígeno estamos transportando por minuto. Ahora queremos saber cuánto de oxígeno se está consumiendo, o sea, cuánto de oxígeno se ha consumido. Eso también es algo que se puede hacer, ¿no? Es igual relativamente sencillo.
hacemos el cálculo de la siguiente manera. Podemos poner aquí el flujo que dijimos que eran 5 litros por minuto, el gasto cardíaco, y hacemos, lo multiplicamos por la diferencia entre el contenido arterial, o sea, la cantidad de oxígeno que había disponible al inicio, menos el contenido venoso de oxígeno, ¿no? Que va a ser la cantidad de oxígeno que está saliendo después de que se ha consumido en los lugares donde se lo ha retirado del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, como dijimos hace un momento, el gasto cardíaco son 5 litros, el contenido arterial de oxígeno son más o menos 20 ml, ¿no? Y el contenido venoso son 15. Entonces 20 menos 15 son 5, que son los 5 volúmenes que dijimos que normalmente extraían los tejidos. Y si hacemos esto, multiplicamos 5 litros por la diferencia, hasta que son 5, son 250 ml por minuto. Es decir, que en condiciones estables, en un sujeto normal, un sujeto tipo de unos 65 70 kilos, el consumo de oxígeno son 250 ml por minuto, ¿no? Ahora, como ustedes podrán ver, existe un equilibrio entre lo que es consumo y lo que es, perdón, lo que es disponibilidad y lo que es consumo de oxígeno, ¿no? Es más, tenemos una oferta sobreestimada, tenemos como para cubrir 3, 4 veces más el consumo de oxígeno, y eso es algo útil porque cuando tenemos incremento en el consumo, el DO2 tiene como compensar, ¿no? O sea, tiene como satisfacer los requerimientos del cuerpo. Sin embargo, la disponibilidad puede verse alterada en situaciones, por ejemplo, de hipoxemia, ¿no? Cuando el paciente tiene un problema respiratorio y no puede transferir de forma adecuada o difundir de forma adecuada el oxígeno, en condiciones de anemia, cuando hay una caída en el transportador, y principalmente cuando se ve afectado el gasto cardíaco, ¿no? Eso puede disminuir la disponibilidad de oxígeno. Y por el otro lado, el consumo se puede incrementar, y se incrementa de hecho en situaciones, por ejemplo, de ejercicio, cuando tenemos fiebre, cuando tenemos convulsiones, es decir, en cualquier situación que represente un incremento en la tasa metabólica del cuerpo, entonces se incrementa el consumo. Y el cuerpo tiene mecanismos también para incrementar de forma muy importante la disponibilidad de oxígeno que se tiene para satisfacer las demandas, pero tiene que haber siempre un equilibrio. Y eso está representado en esta gráfica, ¿no? Que igual la hemos visto seguramente en libros de fisiología o en libros de terapia intensiva, donde tenemos la disponibilidad de oxígeno versus el consumo, y podemos ver que acá, digamos, en esta pendiente acá tendríamos por ponerles 1200, 1000 ml, ¿no? Que normalmente nosotros tenemos de O2 disponible. Y podemos ver cómo en esta franja, independientemente de si se incrementa el consumo, ¿no? Si sube de 250, 300 y lo demás, estamos trabajando en una zona completamente independiente, que es toda esta, ¿no? En la cual incrementa el consumo, pero hay suficiente disponibilidad. Entonces no se ve afectado el consumo de O2 de forma importante, ¿no? Sin embargo, hay un punto de quiebre, ¿no? Este punto de acá, en el cual el consumo de oxígeno se vuelve completamente dependiente de su disponibilidad. Y es el punto en el que ya estamos gastando, por decirlo de alguna manera, nuestros ahorros, ¿no? Uno no puede gastar aquello que no tiene, ¿no? O sea, si uno tiene una reserva grande, por ejemplo, uno tiene, no sé, por ponerles un ejemplo sencillo, tiene $2000 y tiene egresos por $700, agarra y los dispone y le quedan 300 de reserva. Pero cuando ya no tienes esa reserva, entonces no la puedes gastar, o sea, no puedes erogar aquello que no tienes. Y eso es a lo que hace referencia esta gráfica. Llegamos a un punto en el que ya no podemos gastar porque ya no tenemos suficiente disponibilidad de oxígeno. Y acá es cuando entramos en lo que se llama el metabolismo anaeróbico, que si seguramente hacen números pensarán que va a ser cuando tengamos una DO2 solo de 250 y esta también sea 250, el punto en el que estamos cayendo en esta pendiente. Parece sencillo, pero en realidad tiene sus connotaciones, y esto es un poco difícil de manejar a veces, ¿no? Y además se ve también alterado por los diferentes estados clínicos o condiciones de nuestro paciente. La DO2 crítica, que es un concepto que se maneja con mucha frecuencia, por ejemplo, está desviada hacia la derecha en pacientes con anemia, falla cardíaca, disfunción multiorgánica, un poquito menos quizás solamente cuando tenemos solo falla cardíaca que estamos manejando, pero sabemos que el gasto cardíaco está comprometido, incrementa, demora la entrega, entonces se va corriendo igual acá.
y a diferencia de lo que ocurre en sujetos normales, ¿no? Que está en esta parte de la línea punteada. Entonces verán que este punto en el que el consumo se hace dependiente de la disponibilidad varía en función de la condición clínica de nuestro paciente. Y este es un video también para poderles mostrar un poquito cómo varía esto, porque a veces uno solamente ve la parte macro, no toma una gasometría, hace los cálculos correspondientes, todo está en regla para el paciente con buena presión, y sin embargo el paciente no evoluciona bien, le va tomando gasometría, sigue con su acidosis láctica, y este es un video de microcirculación a nivel de lo que es el tubo digestivo en ovejas, se lo debemos a Arnaldo Dubin, en el cual pueden ver que el trayecto por el cual está circulando la sangre, o sea, los capilares, que son lugares donde se hace la transferencia de oxígeno, es muy diverso, ¿no? Acá hay muy buena circulación en algunos, y en otros apenas está circulando la sangre, ¿no? Entonces, este es un hecho muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en pacientes voluntarios se ve que eso es normal, pero en pacientes sépticos se puede ver que a pesar de tener las variables macro que nosotros calculamos, como gasto cardíaco, presión arterial media, una presión de perfusión adecuada, en el lugar final donde se está entregando el oxígeno tenemos serios problemas, ¿no? Es como si a ese nivel no hay disponibilidad de oxígeno, o sea, no le está llegando, es como si hubiese un bloqueo en la carretera, ¿no? Es decir, que estamos mandando, por decirles algún ejemplo, suministros a algún lugar del país en suficiente cantidad, pero en algún lugar de alguna población hay un bloqueo y esos suministros se quedan ahí sin llegar al destinatario final. O sea, si bien hay una DO2 adecuada, el lugar donde tenían que estar llegando, donde realmente se requiere, no se está satisfaciendo su necesidad, no está entonces en carencia. En este caso estaríamos hablando de una carencia de oxígeno. Y como les decía, podemos tener una DO2 adecuada, podemos hacer todos los cálculos y estar dentro de parámetros que podemos nosotros confiar o estimar que son adecuados, y sin embargo podemos estar teniendo estados de hipoperfusión con lugares que están sufriendo, que están con un bajo aporte de oxígeno debido a estas alteraciones en la microcirculación que siempre se han discutido y que se han visto que son reales. Bueno, esto simplemente para darles un pantallazo de lo que también vamos a revisar seguramente más adelante. Y es que todo esto que hemos ido revisando de transporte, diferencias arteriovenosas de oxígeno y diferencias de CO2 también que se pueden medir, nos pueden ayudar a entender un poquito el estado hemodinámico de nuestro paciente, ¿no? Este es un artículo publicado en el Intensive Care, cuya conclusión es esta, que la vamos a revisar con más detalle en otra charla, y vamos a ver cómo hacer esta pequeña evaluación que no es muy difícil, nos puede ayudar a eh, tomar alguna decisión en el manejo de nuestro paciente. Bueno, como les dije, en realidad el lugar final donde tiene que llegar el oxígeno es la mitocondria. Si no llega ahí, bueno, toda la maquinaria se para y entramos hacia lo que es la parte anaeróbica, ¿no? Entonces, eso para revisar este tema. Y esto simplemente para dejarlo como algo novedoso que se está empezando a propugnar, que es el hecho de que podríamos dar oxígeno de forma directa, o sea, evitar la parte pulmonar cuando tenemos pacientes con necesidades respiratorias debido a una patología pulmonar muy severa, y en lugar de estar tratando de dar oxígeno por ese medio, darlo directamente por vía intravenosa, ¿no? Este es un estudio interesante y es una propuesta que se viene dando principalmente en Asia y Europa. En Asia lo están usando, en este lado del continente, bueno, en todo caso en Norteamérica todavía no, pero es una propuesta que nos parece muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que hayamos podido ser claros en la presentación del tema. Sé que hemos abarcado una gran cantidad de información en un periodo corto, pero vamos a estar pendientes igual de sus dudas, vamos a ir mejorando este sistema de charlas y vamos a procurar que todos podamos entender estos conceptos. Se les agradece su atención y si quieren seguirnos pueden hacerlo en nuestra página web, que es pacientecritico.wordpress.com, y anunciarles nuevas propuestas más adelante de formación médica continua y revisión de temas que son realmente de interés. Un saludo y hasta otra oportunidad.